estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la resolución de las actividades por el plan educativo de contingencia enviado por el Ministerio de Educación, semana 6 para segundo de bachillerato. En este caso, nos presenta las actividades para matemática de segundo curso, en la que vamos a hablar de la elipse, pero con el eje focal sobre el eje Y. Acá nos anuncia un poco lo que es la teoría, nos informa los elementos de la elipse cuando está en su forma vertical, también la ecuación de la elipse con eje focal en y también nos está diciendo aquí que hagamos un arreglo en esta ecuación. En el texto nos presenta. Luego pide realizar el ejercicio 12 y 13 de la página 176 y al final visitar este enlace. Entonces pasemos al texto. En el texto usted tiene todos los elementos de la elipse, tiene la deducción de la fórmula y finalmente tenemos los ejemplos 11 y 12 que vamos a analizar y también los ejercicios 12 y 13. Sin más, si usted desea podría ir realizando estos elementos y si no, pues vamos a ver el video. Semana 6, plan de contingencia, actividad 1 para segundo de bachillerato. Tema elipse, y en esta ocasión vamos a centrarnos cuando el eje focal es el eje Y. Un poco vamos a hacer recuerdo lo que fue cuando la elipse estaba con el eje focal en X. Los elementos era que sus vértices tenían coordenadas A,0 o menos A,0. El valor de sus focos tenían coordenadas C,0 y menos C,0. Su respectiva ecuación quedaba determinada, ecuación canónica, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, esto igual a 1. Esta, la ecuación para cuando la elipse se encuentra en el eje X. Ahora, cuando la elipse toma valores sobre el eje Y, vamos a tener los siguientes valores y también los siguientes elementos. Los vértices van a estar determinados por los pares ordenados 0A o también 0 menos A. Los elementos, vamos a ir señalando los elementos de aquí de la elipse. Tenemos los vértices, como lo había dicho, van a tener coordenadas 0A y también 0 menos A. Los focos van a tener las coordenadas 0C y 0 menos C. Las coordenadas del valor B o del punto B van a ser B,0 y también menos B,0. Estos son los elementos de la elipse cuando tiene su eje focal en el eje Y. La ecuación, la respectiva ecuación, cuando la elipse se encuentra verticalmente, es x cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Tome en cuenta que el valor de a, en este caso el valor de a nos está dictaminando sobre qué eje está. Aquí lo he remarcado con un color amarillo. Cuando el valor de a al cuadrado está bajo x, la elipse es horizontal. Y cuando a al cuadrado está bajo el eje Y, la elipse está en forma vertical. Entonces nos dice que el lado más largo siempre va a estar indicándonos si es horizontal o vertical. Las características comunes para ambas elipses, no importa si es horizontal o vertical, son las que señalan el tercer cuadro adjunto. Pasemos a lo que nos pide el texto, que analicemos cada uno de los ejemplos planteados. En el primer ejemplo, y ya arreglando lo que nos pedía en el texto, aquí estaba 10 sobre 16 cada elemento, entonces aquí ya está arreglado. Hallar los elementos de la elipse cuya ecuación es
x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 25 igual a 1. ¿Cómo determinamos los elementos? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Y en este caso, pues, ¿cuál de los dos números denominadores es más alto? ¿El 16 o el 25? En este caso, el 25 es mayor y está debajo de y. Por lo tanto, y automáticamente tenemos que considerar todas las características para la elipse vertical. Es decir, obviamente tomando la ecuación x cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Quiere decir que el eje focal en este caso es vertical. Entonces acá nos dice primero, entonces vamos a encontrar respectivamente los valores a y b y luego sustituimos las coordenadas. Si haciendo la comparación decimos que esto es a elevado al cuadrado por la ecuación, entonces el valor de a simplemente sería 5, porque a al cuadrado es 25, al extraer las raíces nos queda que a es igual a 5. Por comparación de la elipse, este valor 16 vendría a ser el valor de b al cuadrado. Entonces b al cuadrado 16, y si solo queremos el valor de b, extraemos la raíz y nos queda que b es igual a 4. Las características de la elipse nos la determina este gráfico, en donde teníamos obviamente que los vértices vienen dados por los pares ordenados. Vértices sería 0a, es decir, ya tenemos el valor de a, y nos queda 0, 5, y el otro vértice en cambio era 0 y menos a, en cambio nos quedaría 0 y menos 5. Ya tenemos los dos vértices. Ahora vamos a encontrar los puntos B. Los puntos B tienen coordenadas b, 0, y si tenemos que para el efecto aquí es 4, sería 4,0, y el otro es menos b, 0. Aquí tendríamos que el b sub 2 es menos 4,0. Con eso hemos encontrado las coordenadas de el vértice y el valor b. Ahora vamos a encontrar el otro valor que nos falta, que en este caso sería el valor de c. Utilizamos la característica, esta característica pitagórica que enmarca a las dos elipses, tanto horizontal como vertical, y que es a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. En este caso, pues reemplazaríamos los valores de a y b que conocemos despejando c. Al despejar la variable c, nos encontramos que el valor de c tiene un valor numérico de 3. Y ya pues con esto podríamos reemplazar en los datos de la gráfica. Recuerde que el foco viene dado por las condiciones 0, c y 0 menos c. Entonces al reemplazar 0 y c tendríamos que el primer foco es 0, 3 y el siguiente foco sería 0 menos 3. Para la longitud del eje mayor multiplicamos 2 por a, en este caso tendríamos 2 por 5, 10, la longitud del eje mayor, es decir, todo el eje que tiene la elipse verticalmente, ¿ya? Todo eso tiene una longitud de 10. El eje menor nos dice que vale 8 unidades. Se lo encuentra multiplicando 2 por el valor de b que tenemos aquí. Y obviamente el valor de b tenía un dato de 4 por 2 son 8. Quiere decir que toda esta longitud tiene un valor de 8. Finalmente el lado recto se le encuentra con la fórmula 2b al cuadrado sobre a. En este caso b al cuadrado es 16 y por 2 son 32. 32 sobre 5, 6.4. Recuerde que los lados rectos son longitudes que se levantan sobre los lados rectos. Deberían estar aquí representados. Bien, ese ha sido el análisis del primer ejercicio. Vamos a pasar a resolver o analizar el segundo ejercicio del texto. En el segundo ejercicio nos plantean
Hallar la ecuación de la elipse de centro en el origen y cuyos vértices son 0, 3 y 0, menos 3. Aquí la primera pregunta que debe hacerse usted es: ¿a cuál de los elementos pertenece esos pares ordenados? Si a la elipse con elementos horizontales o a la elipse con elementos verticales para el vértice. Si usted se da cuenta, acá tenemos los elementos con la elipse en forma vertical que nos dice que es 0, A. Entonces aquí tendríamos 0, A, dándonos pues el dato que el valor de A tiene un dato de 3. Y los focos son 0, C, también nos estaría dando el valor de C, que en este caso es igual a 2. Ya tenemos dos datos, A y C, con la condición respectiva de la elipse. Despejamos B y reemplazamos los datos A y C, obteniendo que el valor de B es raíz de 5, y estos valores pues reemplazamos en la respectiva ecuación cuando es vertical. Entonces es x al cuadrado sobre b al cuadrado, elevaríamos este raíz al cuadrado quedándonos 5, entonces sería x al cuadrado sobre 5, x al cuadrado sobre 5, más y al cuadrado sobre a elevado al cuadrado, pero a en este caso decimos que es 3, por lo tanto al elevarlo al cuadrado nos quedaría que es igual a 9. Y la ecuación es la que nos indica al final, x al cuadrado sobre 5 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y con eso, si usted desea, pues representamos gráficamente como está en el esquema. Pasamos a los ejercicios que nos pide y nos dice el ejercicio 12. Dada la ecuación x al cuadrado, vamos a eso, 25x al cuadrado más 4y al cuadrado igual 100, determinar las coordenadas de los vértices, los focos, las longitudes del eje mayor, eje menor, excentricidad, la longitud de los lados rectos y realizar la representación gráfica. Bien, ¿qué podemos obtener de esto? Nosotros de esto podemos obtener inicialmente la ecuación. Está dada en su forma general, tenemos que escribirla en su ecuación canónica, y para el efecto pues lo que está después del igual o el término independiente nos está indicando que se debe dividir a todos los elementos de la ecuación para este valor numérico. ¿Para qué? Para obtener del segundo lado de la igualdad el número 1, y así estaríamos en ecuación canónica. Entonces hay que dividir todo para 100. Entonces escribimos en forma canónica, dividiendo todo para 100, nos quedaría 25x cuadrado sobre 100 más 4y cuadrado sobre 100 igual a 100 sobre 100. Finalmente, realizando las operaciones, simplificando, nos queda que la ecuación en forma canónica de esa elipse es x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 25 igual a 1. Ahora, como son valores diferentes, decimos que es una elipse. ¿Cómo se reconoce que es una elipse? En un video anterior ya les había indicado. Tenemos que fijarnos en los coeficientes. Es circunferencia cuando estos dos valores son iguales y es positivos. Ahora, para elipse, ambos son diferentes y son positivos. Entonces así es como reconocemos y diferenciamos una elipse de una circunferencia. Entonces aquí tenemos una elipse. En la segunda pregunta, ¿cuál de los dos números es mayor, el 4 o el 25? Pues el mayor número es el 25. Y en ese caso, pues, el 25 está debajo del eje Y. Por lo tanto, acá tenemos que tomar en cuenta que va a ser una elipse en forma vertical. Al realizar la respectiva comparación de elementos,
nos quedaría la ecuación x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 25 igual a 1. Con la ecuación en forma vertical podemos obtener directamente los valores a cuadrado, que sería lo mismo que 25, y b al cuadrado, que sería lo mismo que 4. Esto solo por comparación con la fórmula. Entonces ahí tenemos que a cuadrado vale 25, si despejamos a vale 5. B al cuadrado es igual a 4 y obviamente B tendría el valor de 2. Para encontrar el valor de C utilizamos la condición de la elipse, que es a cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado, donde reemplazamos. Yo utilizo directamente el reemplazo del valor de A al cuadrado, que es 25, y el valor de B al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Pasamos del término 4 al primer lado, como es positivo pasa a restar, quedándonos 25 menos 4 queda 21, y luego sacando la raíz me queda que C es raíz de 21. ¿Ya? Hay que recordar las características de la elipse. Para excentricidad es igual a C sobre A y el lado recto es 2B cuadrado sobre A. Eje mayor, recuerden que teníamos 2 por A para eje mayor, y para eje menor, eje mayor teníamos que es 2A, y eje menor teníamos que es 2B. ¿Sí? Eje menor va a ser igual a 2B. De esto ya podríamos obtener los valores de eje mayor y eje menor. Nos quedaría 2 por el valor de A es 10 centímetros, 10 unidades, y el valor del eje menor nos quedaría que es de 4. Bien, con eso pasamos a los vértices. Los vértices, recuerde que por la gráfica tenían las características 0A, entonces tendríamos 0 y 5 y 0 y menos 5. Los focos son 0C, en este caso el valor de C es raíz de 21, lo dejamos como raíz de 21 puesto que no es un valor exacto, pues lo dejamos ahí, 0 y raíz de 21 por un lado y 0 y menos raíz de 21 por otro lado, el otro foco. La excentricidad, reemplazamos los datos C y A, nos queda raíz de 21 sobre 5, y el lado recto pues es 2B al cuadrado sobre A. 2B al cuadrado es 4 y A, que vale 5, nos queda 4 por 2, 8. Finalmente, haciendo la representación gráfica, ahí tenemos los vértices, en la parte superior 0, 5, en la parte inferior 0, menos 5, están representados los focos como puntos aproximados, y también tenemos los valores de B, que son 2,0 y menos 2,0. Y esta sería la representación de la elipse 25x cuadrado más 4y cuadrado igual 100. Vamos a finalizar con el siguiente ejercicio. Nos dice hallar la ecuación de la elipse de centro en el origen, cuyos vértices son los puntos 0,4, 0, menos 4, y sus focos 0,2 y 0, menos 2. Bueno, de los datos y haciendo la comparación con los elementos de vértice para elipses, tanto horizontal como vertical, coincide que estos vértices pues están en la forma 0A, que corresponden a los elementos cuando la elipse está en forma vertical. Mire, 0,4 sería lo mismo que 0,A. Entonces son los valores de los vértices, como nos dice ahí. Entonces, de los datos, yo puedo ir extrayendo el valor de A y el valor de C. Entonces ahí tenemos los vértices 0,4, 0, menos 4. Conclusión, la longitud A es igual a 4. Y de los focos 0,2 y 0, menos 2, la longitud de C tiene el valor de 2. Ya tenemos A y C, con eso, utilizando la característica, encontramos el valor de B.
¿sí? A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Reemplazando los datos, haciendo la transposición de términos, nos queda que el valor de b es igual a la raíz de 12. Vamos a escribir la ecuación. Recuerde que la ecuación es de la forma x cuadrado sobre b al cuadrado cuando está en forma vertical, más y al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Entonces reemplazamos los respectivos datos tanto de b al cuadrado como de a al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí nos queda que la ecuación cuyos vértices son 0, 4 y 0 menos 4 y cuyos focos son 0, 2, 0 menos 2 ha sido x al cuadrado sobre 12 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Ahora esta ecuación usted está en forma canónica, puede expresarla en su forma general. Vamos adelantándonos un poco a los siguientes ejercicios y obviamente para pasarlo a su forma general tenemos que encontrar el mínimo común de estos dos denominadores. Es muy fácil, solo se multiplican el 12 y el 16 obteniendo 192. Multiplicamos ese valor a todos los elementos de la ecuación, es decir, vamos a multiplicarlo 3 veces, quedándonos 192 por la primera expresión más el 192 por la segunda expresión igual al 192 por la tercera expresión. Se puede simplificar y llegamos a la ecuación de la elipse, que es 16x al cuadrado más 12y al cuadrado igual 192. Si representamos esta gráfica, tendríamos la siguiente elipse. También nos pide que analicemos este documento o este enlace y usted puede apreciar que aquí tenemos de color azul, sería el eje horizontal. Cuando el eje horizontal es mayor, obviamente la elipse está en forma horizontal, pero cuando el eje o el semieje de color rojo es mayor en Y, la elipse está en forma vertical. Aquí vamos a hacer una observación. ¿Y qué pasa cuando, en este caso, la excentricidad, que es dividir el valor de C para el valor de A, que coinciden? ¿Qué pasa cuando estos dos datos son lo mismo? La excentricidad, mire usted, se vuelve 0, y cuando la excentricidad se vuelve 0, estamos hablando de una circunferencia. ¿Bien? Entonces, mire, la excentricidad no es más que el achatamiento de la elipse, ¿sí? También el alargamiento por acá, mire, excentricidad, ¿sí? Entonces quiere decir mientras más angosta es o mientras más pronunciada. Cuando estos valores tanto de eje horizontal como vertical coinciden, vuelvo a repetir, estamos en una circunferencia. De mi parte ha sido todo. Que tengan un lindo día.